Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar una nueva clase y empezaremos revisando el tema de los hongos y sus generalidades. Vamos a empezar el tema preguntándonos ¿qué son los hongos? Alista tu cuaderno y un lápiz y empieza a escribir todo lo que sepas al respecto. Puedes escribir si son buenos, si son malos, si sabes dónde los podemos encontrar, etc. Espero que esta actividad te sea muy útil. A nosotros nos va a servir para empezar el tema con conocimientos previos. Entonces vamos a empezar el tema diciendo: imagínate un mundo sin descomposición. Esto quiere decir que imagínate que cuando un organismo muera, se secara y se momificara, o permanezca hidratado, pero nunca se descompone. ¿Qué pasaría? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, vegetales y animales muertos cubrirían el paisaje. Las hojas no se llegarían a descomponer para constituirse en abono. O incluso nuestro mismo suelo sería arenoso o arcilloso, pero no tendría materia orgánica que den vida a nuevas especies. Así vamos a ver que todos los organismos que perecen, es decir, los organismos muertos, se descomponen gracias a diferentes organismos, como por ejemplo las bacterias del suelo. También vamos a ver que hay animales que colaboran con la descomposición, como las lombrices de la tierra. También vamos a ver que los hongos van a constituir una fuente muy importante para la descomposición. Entonces vamos a decir que los hongos constituyen uno de los organismos más vitales para el medio ambiente, ya que son responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica. De esta forma liberan en la tierra diferentes nutrientes inorgánicos, como lo que es el carbono y el nitrógeno, que posteriormente va a ser abono para la tierra y va a permitir que nuevos organismos puedan surgir de ella. De esta forma vamos a ver que hay muchos beneficios que se tienen a partir de los hongos. Y muchas plantas y animales dependen de estos elementos para vivir. En menor escala también podemos decir que los hongos pueden ser perjudiciales, pero es muy poquito, ya que hay hongos que van a llegar a causar daño tanto al hombre como a las plantas y a los animales. Así, los hongos son un grupo muy diverso y atractivo. Presentan diferentes formas, colores, tamaños, crecen en diferentes hábitats y se los puede encontrar desde el pan que tienes en casa hasta las montañas elevadas, en insectos y en jardines. Vamos a ver que la diversidad de hongos que tenemos es muy amplia. Aproximadamente tenemos 1,5 millones de especies, de las cuales solo se han descrito actualmente 100,000 especies. Esto constituye el 7% del conocimiento de hongos que tenemos actualmente. De esta forma, sabemos que algunas especies de hongos se han extinguido y otras también se encuentran amenazadas en todo el mundo. Entonces, vamos a empezar diciendo ¿qué son los hongos? Los hongos van a ser organismos que se caracterizan por ser heterótrofos. Esto quiere decir que los hongos necesitan diferentes elementos para fabricar sus alimentos. No son como las plantas son autótrofas. Ellas simplemente se alimentan de la tierra. Los hongos necesitan de otros organismos porque no tienen la clorofila y tampoco tienen otros pigmentos fotosintéticos. Es por ello que los hongos tienen que relacionarse con otros seres vivos para sobrevivir. Buscan nutrientes orgánicos para alimentarse y su nutrición se basa básicamente en lo que es la absorción. A diferencia de los animales, los hongos no ingieren otro alimento, sino que los digieren primeramente y producen una gran cantidad de enzimas que van a ser vertidas sobre lo que es la materia orgánica para degradarla. Y todos los hongos pertenecen a un reino grande, que es el reino fungi. Vamos a ver que hay diferentes formas de vida. Las formas de vida que presentan los hongos están relacionadas al tipo de nutrición que tienen. También vamos a encontrar hongos llamados saprobios,
Los hongos saprobios, por ejemplo, van a descomponer y absorber nutrientes de la materia orgánica no viviente. Así vamos a ver cómo es que los hongos tienen una función muy importante para degradar lo que son los troncos caídos, cadáveres de animales, palitos, hojas y otros organismos vivos. Hay otro tipo de hongos que se los llama parásitos. Los hongos parásitos van a absorber los nutrientes de las células de sus huéspedes, ya sean plantas, animales o incluso el mismo hombre. Este tipo de hongos son patógenos, es decir, pueden generar enfermedades y son responsables de cerca del 80% de las enfermedades presentes en plantas. También vamos a ver que hay otro tipo de hongos que son los simbióticos. Cuando nosotros escuchamos la palabra simbiótico, podemos hacer referencia a algunas películas, ¿verdad? Lo que es lo simbiótico hace referencia a hongos que forman relaciones simbióticas con plantas, animales, algas y cianobacterias. De esta forma vamos a ver que las simbiosis fúngicas, las simbiosis que generan los hongos, más conocidas las podemos encontrar, por ejemplo, en los líquenes. Es decir, que el hongo va a proteger al alga y esta alga a su vez le va a proporcionar nutrientes. Y es una relación simbiótica porque ambos organismos colaboran mutuamente para sobrevivir. Vamos a hablar ahora también de los aspectos benéficos. Cuando hablamos de hongos, muchas veces no tenemos algo agradable que decir. Creemos que todos los beneficios que ellos puedan tener son muy chiquitos en comparación a todos los perjuicios que pueden ocasionarnos. Sin embargo, los hongos presentan un sinnúmero de beneficios y aplicaciones. Definitivamente no son solo importantes en nuestros ecosistemas naturales, sino también en el entorno humano y en todos los seres vivos. Así, en el campo de la ecología podemos decir que, por ejemplo, los hongos son importantes porque se encargan de desintegrar desechos vegetales y animales. Es decir, que si no fuera por los hongos, nuestros bosques estarían repletos de hojas secas, de palitos, de troncos, pero esos jamás se llegarían a descomponer para constituirse en abono. Y los hongos tienen enzimas muy eficaces que van a generar que estas sustancias de desecho puedan llegar a descomponerse tan rápidamente y puedan generar humus. También vamos a ver que en el campo de la economía, muchas familias, muchas empresas se benefician de los hongos para generar dinero. Económicamente existen muchas especies de hongos que son cultivadas a escala industrial. Así vamos a ver, por ejemplo, que las levaduras son un tipo de hongo. Las levaduras son muy importantes en la panificación, por ejemplo. El pancito que tenemos en casa llega a crecer y volverse tan esponjosito gracias a una levadura, que es un tipo de hongo. También vamos a encontrar hongos en procesos de fermentación, y eso es gracias a hongos que permiten esta propiedad. Por ejemplo, vamos a hablar de los vinos y las cervezas, que llegan a fermentar gracias a tipos especiales de hongos. Estas son empleadas para la elaboración también de lo que es la salsa de soya. Y también lo vamos a encontrar en lo que es la maduración del queso, por ejemplo, el queso Roquefort. Si te das cuenta, los hongos van a estar presentes y van a estar acompañándonos en muchos momentos de nuestro día a día, cuando nosotros comemos un poquito de queso o pancito. Entonces vamos a decir que en cuanto a las especies de hongos comestibles, también son muchas. Hay, por ejemplo, los champiñones que los podemos comer, son hongos comestibles y son parte de algunas preparaciones que tenemos. En el campo de lo que es ya la medicina, también los hongos han generado y han contribuido grandemente y permiten también la salud de la humanidad. De esta forma, algunos hongos son utilizados para la fabricación de antibióticos. El más conocido es la penicilina y es uno de los más importantes por su capacidad de destruir bacterias que nos afectan sin afectar a las células de nuestro cuerpo. Imagínate cuántos beneficios tienen los hongos. Ahora también vamos a hablar de algunos pequeños aspectos perjudiciales que tienen los hongos. Hay tipos de hongos en un pequeño porcentaje que pueden ser perjudiciales para la salud, tanto de las plantas, los animales y los seres humanos. Uno de los efectos
y de las enfermedades que son causadas por los hongos es la micosis. Los hongos se llegan a depositar en la superficie corporal. Así, por ejemplo, vamos a ver que hay hongos que pueden llegar a afectar la piel, el cabello, las uñas y otras superficies. Otro tipo de micosis son aquellas que se pueden llegar a inhalar por las esporas. Las esporas llegan a introducirse a nuestro cuerpo y pueden llegar a atacar incluso nuestros pulmones, causando enfermedades muy graves, muy parecidas a la tuberculosis. Por ejemplo, vamos a decir que los perjuicios que pueden generar a veces los encontramos incluso en el día a día. Hay personas que tienen honguitos en las uñas, o en la piel, o en el cabello. Es muy importante saber esto para poder llegar a encontrar un tratamiento oportuno para estar sanos. Espero que te haya gustado el tema. Realmente hay mucho que hablar sobre los hongos y espero que en la próxima sesión profundicemos al respecto. Para repasar un poco sobre los conocimientos aprendidos, vamos a hacer 2 preguntas. La primera, ¿qué son los hongos? Debe quedarnos claro que los hongos son organismos vivos, que no fabrican su propio alimento, así que necesitan de otros seres vivos como plantas o animales, y son parte de un reino muy grande, que es el reino fungi. Van a ser muy importantes en la vida del ser humano porque nos permiten interactuar y nos permiten muchos beneficios. Ahora, hablando de beneficios y riesgos o aspectos tanto benéficos como perjudiciales, ¿podemos decir que los hongos son más benéficos o más perjudiciales? Desde lo aprendido podemos decir que hay muchos más beneficios que los hongos nos traen a nosotros que los perjuicios que pueden ocasionar. Y de alguna u otra forma vamos a ver que los hongos son un aliado importante, que nos permiten comprender mejor nuestro medio. Gracias a los hongos nosotros tenemos un campo de estudio mucho más amplio que compete a lo que son las ciencias naturales. Para cerrar la clase de hoy, tengo una actividad muy sencilla para ti. Vamos a realizar un mapa conceptual del tema de los hongos, resaltando tanto beneficios como áreas de perjuicio que pueden generar y la importancia que los hongos tienen en nuestro día a día. Espero que te diviertas haciendo este mapa. Ha sido un gusto para mí acompañarte. Se despide de ustedes la maestra Mariluz Lima Chalcón del campo de Ciencias Naturales. Muchas gracias y hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.